En el sur de Extremadura se emplaza Llerena, una ciudad conjunto histórico-artístico desde 1966, que guarda entre sus calles siglos de historia, arte y tradición. Su trazado urbano y su patrimonio monumental reflejan el esplendor de un pasado en el que las distintas culturas que la habitaron dejaron su huella. Durante la Edad Media, Llerena fue un destacado centro de poder. Fue residencia de los grandes maestres de la Orden de Santiago y contó con una importante aljama judía cuyos habitantes ejercieron una notable influencia en la ciudad. Cuando en 1489 el judío llenerense Rabbi Meir, arrendador de las alcabalas de la Plaza Mayor, consigue los reyes la revalidación de la feria de Llerena. La aljama cuenta con 600 familias que se asientan en la judería situada en torno a la plaza de la Fuente Pellejera, en pleno centro de la ciudad, donde también se sitúa la sinagoga, actual ermita de Santa Catalina. La importante comunidad judía yerenense fue determinante para el establecimiento en la ciudad a finales del siglo XV del Tribunal de la Inquisición, con jurisdicción para toda Extremadura, experimentando la ciudad un gran desarrollo artístico y cultural. Sus calles blancas y porticadas, sus casas solariegas y escudos nobiliarios cuentan con historias de nobleza, religión y comercio. El convento de Santa Clara, la iglesia de Nuestra Señora de la Granada o la Plaza Mayor son testigos del esplendor renacentista y barroco que aún hoy envuelven a Llerena. Sus torres y sus balcones miran al cielo extremeño, mientras sus patios interiores conservan la serenidad de otros tiempos. Y es que pasear por Llerena es recorrer un museo al aire libre. Cada rincón invita a detenerse. Las murallas medievales, la antigua judería con sus fachadas mudéjares, los conventos y palacios que siguen latiendo con vida propia. Llerena es memoria, patrimonio y belleza. Una ciudad que conserva el alma de su historia y la comparte con quienes la visitan. Llerena, donde el pasado sigue hablando.